Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Bien. Es un gusto verlos, es un gusto ver que estamos todos, ¿verdad?, perseverando en los caminos del Señor. Y pues los invito a que se den un saludo entre ustedes. Si hay alguien ahí que no haya saludado, que no haya venido contigo, dile gracias a Dios por tu vida, por todo lo que está haciendo el Señor, ¿verdad?, en nuestras vidas. ¿Cuántos aman estar en la presencia del Señor? Gracias a Dios, eso nos lo recordaba, ¿verdad? Dos de las alabanzas que acabamos de cantar nos recuerdan que es un gozo estar delante de la presencia del Señor. Y precisamente el Señor quiere vernos crecer a través de la palabra de Dios, y por eso nos llama, ¿verdad? Y bueno, este tema se titula Creciendo en la palabra de Dios. Se basa en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Te invito a que abras tu Biblia, la enciendas y te lo traes en electrónico, pero que pongas tus ojos, tu atención en la exposición de la palabra para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ministre a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:2 dice así: de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Sí me escucharon? Okay. Y también vayan, por favor, a Salmos, capítulo 119, Salmo 119, versículo 105. Dice ahí la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y miren, hoy quiero comentarles que el propósito por el cual el apóstol Pedro y el salmista David nos escriben estos dos textos es para enseñarnos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es esencial para el crecimiento y madurez espiritual de nosotros como hijos, y que solo al alimentarnos de ella podemos vivir la verdadera vida cristiana. Imaginemos un cuerpo humano que no recibe alimento ni agua, o que recibe un alimento que no es el adecuado. Yo estaba estudiando, me recordaba de mis días de niño, ¿no? Que se te antoja cualquier chuchería, pero cuando tienes hambre se te antoja cualquier chuchería y te lo puedes comer y te llena un rato, pero no te nutre. Puedes tomarte un refresco, puedes tomarte un gansito y te llenas momentáneamente. De niño yo jugaba, era inquieto y al rato me volvía a dar hambre. No era hambre, no era sed. Bueno, pues cuando no nos alimentamos de forma adecuada, o no nos alimentamos, literal, ni tomamos agua, poco a poco nos debilitamos, perdemos fuerza, pero también perdemos salud. Así es también con nuestra vida espiritual. Cuando no se nutre de la palabra de Dios, la palabra de Dios, mis hermanos, es nuestro maná, es el verdadero alimento. ¿Y saben qué es el alimento que además se multiplica? La palabra está representada también cuando Cristo alimenta a más de 5,000 personas. ¿Sí? Así que si no nos alimentamos, nos debilitamos espiritualmente, perdemos fuerza espiritual y también salud espiritual. Por eso es que el apóstol Pedro compara la palabra con la leche espiritual, esa que necesitamos para crecer. ¿Cuál es el primer alimento que todos recibimos? ¿Lo pidieron Coca-Cola?
O ya te dieron un bistec con papas y con ensalada. No, lo primero que recibiste fue la leche. Por eso lo hace de esa manera el apóstol Pedro. La necesitamos para crecer. Miren, sin esta nutrición espiritual, nuestra fe va cayendo. ¿Qué es lo primero que empieza a experimentar el cristiano cuando no se alimenta de la palabra? Falta de fe. Empieza a dudar. Cuestiona a veces lo que le está sucediendo. Y así sucede que nuestra vida cristiana se estanca. El agua tiene que fluir. No nos podemos estancar. Y por eso hay quienes no avanzan en su vida. Así hay algunos, ¿no? Ahora sí que se sienten como el auto que está ya atascado. Aceleran. Pero no avanzan. Perdemos energía, de hecho, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y así es que hay quienes están atascados. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar a salir adelante. Por eso vamos al punto número 1. Punto número 1 dice: la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que se basa en lo que ya leímos, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Miren, mis hermanos, incluso esta es una muestra del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que más anhela un recién nacido? Por supuesto, tiene que ser cuidado, tiene que ser bañado, le cambias, te pones sus pañuelitos, lo cubres, pero va a desear el alimento. Eso es lo primero que va a desear. El cristiano no puede estar sin alimentarse de la palabra de Dios. La tiene que decir. Por eso es que es una señal de nuevo nacimiento. La tienes que anhelar en tu corazón. Háblame, Señor. El apóstol Pedro en este texto se dirige a cristianos dispersos en Asia Menor. ¿Se acuerdan de que está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles de la misma voz de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión? Y en Hechos 1:8 les dijo a los apóstoles que recibirían poder del Espíritu Santo. Pero antes les había dado una instrucción de que no se retiraran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Vieron en el Pentateuco, Dios mismo permitió la dispersión. Y hasta allá llegaron, mis hermanos, hasta Asia Menor y hasta Cuernavaca. Así que esos hermanos estaban sufriendo persecución, pero ya eran nacidos de nuevo, ya eran templo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Por medio de la palabra de Dios. Ellos la transmitían unos a otros en medio de esa persecución. Dice la misma palabra que en medio de esa persecución ellos iban proclamando el Evangelio. O sea, no crean que nada más iban huyendo por huir, por salvar su vida natural. No tenían ya ese temor a perder su vida. Ellos iban dando el mensaje del Evangelio. Y así el apóstol Pedro les escribe a aquellos hermanos dispersos y les exhorta, ¿verdad?, a desear la palabra para crecer. Por eso es que les dice que deseen. Desear es un verbo imperativo que proviene de la palabra en griego epipouseo. Esa palabra expresa una orden urgente que significa desear intensamente, anhelar profundamente. Ese es el deseo que Dios quiere ver en nosotros hacia su palabra. Y a través de su palabra nos ministra, nos limpia, nos consuela, nos sana.
Así que Pedro usa la imagen de un bebé que anhela la leche con urgencia y necesidad. Bueno, así debe ser el deseo del creyente por la palabra de Dios. Entonces dicen amén. Amén. Bueno, los bebés no pueden vivir sin leche. No pueden vivir sin ese alimento natural. Es más, hay lugares donde hay hambruna y la mamá no deja de darle su leche al bebé. ¿Para qué? Para que no muera. Así tampoco, ¿verdad? El cristiano no puede vivir sin la palabra. La leche espiritual no adulterada. Aquí la leche espiritual es una metáfora que hace Pedro para referirse a la misma palabra de Dios, a la Biblia. A ver cuántos tienen su Biblia. Está tu leche espiritual. Y dice en el versículo de 1 Pedro 2:2, no adulterada. Eso significa que debe ser pura, sin mezcla, sin contaminación. Es decir, que sea la palabra tal cual es, sin interpretaciones humanas erróneas ni distorsiones. Mis hermanos, Dios quiere que día a día nos rindamos a Él a través de su palabra. Por eso Él anhela vernos, que nos rindamos a Él en oración y también que lo escuchemos, que busquemos el sabio consejo de la palabra de Dios. Hay ocasiones, ayer les comentaba, ¿no?, a los jóvenes, hay ocasiones donde no sabemos por dónde empezar. Por supuesto que hay hermanos maduros que conocen de la palabra, que nos guían, nos instruyen. Son cuerdas humanas de amor a través de los cuales el Señor nos atrae a Él. Pero también, si alguno de nosotros es falta de sabiduría, lo escribió Santiago, ¿verdad? En Santiago 1:5, podemos pedírsela a Dios y Él la dará abundantemente, sin reproche. Entonces, si alguno, yo reconozco, cuando leía yo la palabra de Dios al principio, no sabía ni el orden, porque yo era un desordenado, ¿verdad? No sabía ni por dónde empezar, no sabía qué leer, pero recuerdo que le hice una oración en algún momento al Señor y le pedí: Señor, indícame qué libro debo leer. Y recuerdo, no fue una voz audible, pero sé que le habló a mi corazón: lee Mateo. Y yo recuerdo que leí Mateo de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Ese día tenía yo una sed impresionante por la palabra. Y entendí todo. Por supuesto que sé que era el Espíritu Santo ministrando. Eso es lo que quiere Dios, que recibamos la palabra no adulterada, directa. Tu corazón clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice el Señor. ¿Bien? ¿Para qué por ella, dice el apóstol Pedro, crezcan para salvación? El propósito de anhelar la palabra es crecer espiritualmente, madurar. Por eso es que la palabra la predicamos, por eso la ministramos, mis hermanos. Es parte del cuidado que Dios tuvo con nosotros y ahora lo pone para la iglesia. Por eso nos usa. Miren, vamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Hebreos 10, 19. Aquí el autor de Hebreos está ejemplificando, explicando, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Y al final nos indica: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice la palabra de Dios, un corazón sincero,
Una forma en la que Cristo nos enseñó a orar es que Él lo reconocía. Padre nuestro, le decía. Abba Padre. Se dirigía con una confianza plena a Dios. Y ahora nosotros, Él lo hacía, pero ahora, gracias a Él, gracias al velo que se corrió, ahora nosotros también tenemos esa libertad. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura es el símbolo de la palabra. La palabra nos purifica. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Saben que cuando nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos llena a tal grado que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? Ay, hermano, yo pensé que era pues decretando, ¿no? Aquí pensando, hoy sí voy a hacer bien mi servicio. No es en nuestra fuerza, sino en tu poder, Señor. Cuando nos llenamos de la palabra ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras intenciones, ordena nuestro carácter. También apacigua nuestra alma, le da paz. Por eso es que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Además dice el autor de Hebreos, y no puedo dejar de leer también este versículo, porque justo aquí es donde lo ponemos, es parte de donde lo ponemos por ahora. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Pues sí, hay ocasiones donde algunos hermanos vienen y luego ya no los ven, les extraña, ¿cierto? Pero pues también se vale preguntar, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y esta es una invitación de parte del Señor. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, dice Pablo aquí a los filipenses, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren que la misma palabra nos consuela, nos aquieta, pero además ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras intenciones. Aquieta pues nuestro ímpetu. Hay ocasiones donde queremos hacer nuestra voluntad. ¿De dónde viene el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová, ¿verdad? Pues cuando somos humildes creo que puedo tomar esta decisión, pero no, primero voy a consultar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Por eso nos recuerda el apóstol Pedro, para que por ella, por la palabra de Dios, crezcan para salvación. O sea que la misma palabra nos va a librar de muchas batallas. Así que, aunque la salvación comienza con la fe, ¿es cierto? El crecimiento es un proceso continuo. Les decía en una ocasión a mis hijos, ustedes están creciendo, ¿no? Y algunos ya dejaron de crecer, pero a lo mejor en estatura, yo así, pero también ya dejé de crecer, pero a lo mejor en estatura, pero no en madurez. Y el espíritu sigue creciendo. A lo mejor este cuerpo se va degradando, ¿verdad?
pero el espíritu sigue creciendo. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere? Que sigamos creciendo. Por eso nos exhorta. Por eso el tema de la prédica va creciendo en la palabra de Dios. Bueno, aquí la aplicación de este punto es que Pedro advierte que debemos alimentarnos de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No de enseñanzas falsas o enseñanzas suaves que solo nos agraden. No debemos tener comezón de oído. Ay, aquí sí hablan de lo que a mí me gusta. Porque sin alimento espiritual no hay madurez, no hay victoria, ni transformación verdadera. No os conforméis a este siglo, le escribía Pablo a los romanos, ¿no? Miren, punto número 2, la palabra es lámpara y luz en nuestro camino. Regresen allá al Salmo 119, 105. Ya lo leímos hace rato, pero a mí me gusta cómo Dios es bien insistente y quiere que pongamos los ojos en la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra es una espada. Entonces dice allí en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta mañana, mientras repasaba Nehemías capítulo 9, ¿no están leyendo el plan de lectura? Gloria a Dios. El plan de lectura, por la voluntad de Dios, hace que nos unamos, ¿verdad? Porque le está hablando a la congregación, le está hablando a esta parte de la grey del Señor, ¿verdad? Y crea unión. Y vean cómo nos habla. Vayan allá a Nehemías capítulo 9, versículo 12, mis hermanos. Vean cómo confirma lo que íbamos a ver aquí en el Salmo 119. Dice ahí, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Bueno, en tiempos bíblicos, una lámpara era una pequeña vasija de barro. Una vez acompañé a mi hija a hacer una tarea allá al Museo de las Culturas. Ya estábamos viendo cómo era la cultura egipcia, la siria, la hebrea. Cuando llegué a la hebrea, dije, a ver, ¿qué creen que vi esa vasijita de barro? ¿Saben que es como la lamparita esa del genio? Pero sin tapa. Así, imagínense, ¿no? Tiene su vasita, tiene el depósito y tiene como una boquilla. Bueno, imagínense esa llena de aceite y luego pues le prenden en la puntita. Así se veía como una velita y ya así nadie se quemaba, ¿no? Por eso era una pequeña vasija de barro con aceite. Esa se llenaba con aceite y así alumbraba, ¿no? Pero ¿saben qué alumbraba? Únicamente lo suficiente para ver el siguiente paso. Y por eso es que el salmista declara, lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista expresa que la palabra de Dios le muestra con claridad dónde pisar. Es decir, cómo actuar en el presente, en medio de la oscuridad del mundo o de las tinieblas de nuestro engañoso corazón. Por eso es que yo, mis hermanos, ya no cambio la palabra por nada. Porque antes tomaba un montón de decisiones imprudentes. Y Dios hablaba a mi corazón. Es que antes no tomaba ni la vida. Y no veía yo dónde pisaba. Y pensaba que era terreno sólido, firme, deslizadero. Dios tuvo compasión. Hay ocasiones donde tenemos todavía cosas que tenemos que entregar de nuestro corazón al Señor. Esas son las tinieblas de nuestro engañoso corazón. Pero la palabra es lámpara.
Es decir, la palabra nos permite ver con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es la acción de la lámpara. Pero también dice el salmista, y lumbrera mi camino. Ahorita que veíamos el libro de Nehemías, ¿no? Él les puso una nube y los protegía de día y una columna de fuego en la noche. Vean, o sea, yo cuando vi ese versículo decía, qué amor de nuestro Señor, teniendo el cuidado de su pueblo, porque no solo los sacó de Egipto, y los puso en un desierto, y bueno, pues ya los saqué, ya los puse, ahora vayan ustedes solos. No, tuvo el cuidado de ellos. Entonces, si por ahí un pueblo vio el destrozo que hizo Dios con el pueblo egipcio, que algunos egipcios o algún pueblo vecino de los egipcios dijeran, pues vamos a acabarlos esos hebreos, allá andan en el desierto. Cuando se aproximaban, veían esa nube de día y veían la columna de fuego de noche, que decían, no, aquí nos va a suceder lo mismo, ¿no? Es decir, el trato era de Dios para con su pueblo directamente, y no permitió que nada interrumpiera ese trato. Por eso es que era una lumbrera en ese camino. En ese momento estaban en un desierto, que se estaba iluminando el camino. Así que mientras la expresión lámpara es a mis pies indica que ilumina lo inmediato, lumbrera el camino indica que la palabra también guía la dirección general de toda la vida. Hace rato estaba escuchando una parte del mensaje que dio la pastora, que recordaba Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesús. Y las mismas palabras de nuestro Señor es, yo soy el camino. No dijo un camino, yo soy el camino. Pero además de que Él es el camino, Él mismo lo ilumina. Mientras nos llenemos de la palabra. Así que esa expresión lumbrar el camino indica que Él es nuestra dirección, Él es nuestra meta. Por eso es impresionante cómo dice el apóstol Pablo, ¿no? He terminado la carrera. Él sabía que ya estaba próximo a entrar a la presencia del Señor. Así que la palabra nos advierte de lo que nos puede pasar para bien o no. Por eso es que es una advertencia, nos permite ver cómo es el corazón cuando es necio, como Saúl, ¿verdad? Que fue necio. Él obedeció, pero de forma religiosa, a su manera, pues. No obedeció para agradar a Dios. Y de esa manera, miren, seremos, en la medida en la que nos llenemos de la palabra de Dios y que sea una lumbrera en nuestro camino, seremos más sabios para decidir qué hacer, qué decisiones tomar, cómo actuar. ¿Sí les ha pasado que han tomado... ¿Ya tomé mucho tiempo? No. ¿Sí les ha pasado que cuando no tenemos la suficiente sabiduría, tomamos decisiones imprudentes? Porque no sabemos qué decidir, o a veces estamos dudando. Esto es. Y ante la luz de la palabra a veces es muy claro, pero dudamos porque no estamos tomando la decisión correcta. Así que la palabra de Dios, mis hermanos, es una luz que alumbra el camino completo, mostrando propósito, verdad y dirección duradera. Eso es algo que he visto que Dios pone en el corazón cuando te rindes. Él pone propósito. Yo recuerdo, yo era muy disperso, muy inquieto, pero muy disperso, y Dios ha hecho que me enfoque en Él, y lo ha hecho a través de la palabra. Y también pone verdad. Cuando puso la palabra de Dios en mi corazón, y no quiere decir que
y se la hizo rollito y la puso ahí. No, puso temor por él, por agradarle. Y entonces yo recuerdo que hacía algo y decía, creo que esto me es lícito, pero no me conviene. O sea, ya lo pensaba, ¿no? Pensaban que estaba desagradando a Dios. Y una y otra vez pensaba un versículo u otro versículo. Sabía que el Espíritu Santo estaba tratando con mi vida, lo sigue haciendo, lo sigue limpiando, mis hermanos. Así que la palabra de Dios no solo me guía en lo cotidiano, no solo nos guía a cada uno de nosotros en lo cotidiano. Por supuesto, cuando estás diciendo algo incorrecto, vas a escuchar la palabra de Dios en tu corazón cuando estás rendido a Él. Esa es la ayuda de la misma palabra en lo cotidiano. Sí, sino que también te orienta espiritualmente en las decisiones más grandes y el rumbo de tu propia vida. ¿Me será lícito ir a ver un partido hoy domingo? Voy a la... Hombre, claro que te es lícito. Tú pon el pretexto que quieras para no venir. Que te guste. Te es lícito, pero te conviene. Por eso es que ese versículo es bien incómodo. Es bien incómodo, pero nos recuerda el por qué estamos aquí. Para ser limpiados. Me convendrá seguir con unas manchitas ahí de pecho. Yo creo que aguanto otros 15 días sin ir a la cama. Aquí llegue yo bien mugroso, bien dañado, bien herido, arrastrándome si puedo, pero que llegue, ¿no? Al cabo que todavía no la han movido por... ¿No, verdad? A veces la palabra incomoda, pero esa incomodidad es necesaria para recordarnos cuando estamos justamente frente a algo que nos puede desviar hacia un mal camino. Saben que Dios conoce, Dios es superior a lo que mencionaban los griegos como Cronos. Dios habita la eternidad. De modo que con las decisiones que estás tomando hoy, con tu corazón, Él conoce perfectamente dónde vamos a acabar. Hoy tú puedes decidir seguir a Dios. Hoy tú puedes decidir rendirte a la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios cada día. O decir, bueno, ojalá que acabe el año. O sea, tirar el mensaje a la ligera. O realmente valorarlo, atesorarlo. Y Él sabe dónde vamos a terminar, tomando sabias decisiones. Es por eso que Él escudriña el corazón. Podemos venir bien vestidos, la apariencia piedosa, pero Él conoce si somos religiosos o no. Él es el que examina el corazón y nos está hablando, cada uno de nosotros. Él ministra de forma individual. Pone un instrumento útil en sus manos a ministrar, pero Él, el Espíritu Santo, está tratando cada uno de nuestros corazones. Es el Espíritu Santo haciendo la obra. Así que como punto número 3, bueno, ¿cómo entonces alimentarnos diariamente de la palabra? Hace unos días también leíamos el libro de Esdras. Esdras, este sacerdote que vino de la cautividad, ¿no?, a Jerusalén. Y algo que se propuso Esdras, está ahí en el capítulo 7, por favor. Esdras 7:10. Mire, le voy a leer el versículo 6 y luego me salto al 10. Dice en el 6: Este Esdras subió de Babilonia. Babilonia es igual, representa como Egipto. Pero en este caso sería el regreso a Egipto. Porque es la cautividad que cayó el pueblo de Israel por estar cometiendo lo malo a través de sus líderes, de sus reyes, ¿verdad? Entonces, Dios permite que el rey Nabucodonosor se los lleve cautivos. Por eso cada palabra es importante en la palabra de Dios. Dice, este Esdras subió de Babilonia.
Dios mismo permitió que se quitara de ahí. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Ese hombre ahí apartado en esa cautividad fue diligente en examinar la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, o sea, el rey de Babilonia, todo lo que pidió. Esto está hablando de ser testimonio en el mundo. La palabra de Dios dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero ¿dónde está mi corona? Se está refiriendo espiritualmente. Y aquí se ve que este varón tenía ese testimonio a tal grado que el mismo rey, un rey mundano, un rey idólatra, alguien que no amaba a Dios, le concediera todo lo que pidió. Veía sabiduría, estaba lleno de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, diligente en la ley de Moisés. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. No solo estudiaba, la ponía por obra. Por eso dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado, ¿qué? Su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, este versículo muestra el orden de cómo alimentarnos correctamente en la vida espiritual. No, primero el pingüino, por favor. Luego el refresco. Ya luego a ver si me da. O sea, primero voy al partido. Primero me entretengo y luego veo si leo la palabra, veo si me expongo a la palabra. Este versículo por eso muestra el orden de cómo alimentarnos correctamente. Para empezar dice, debemos preparar el corazón. Luego dice, debemos escudriñar la palabra. Luego dice, vivirla con obediencia y también enseñar con autoridad. Entonces la primera parte dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y preparar viene de una palabra igual en hebreo, el Antiguo Testamento está en hebreo, y este implica determinación, decisión y disciplina interna. Aquí están los jóvenes, ¿no? ¿Cómo te vas a un examen, a una reunión también, o sea, los que tienen alguna responsabilidad en su empresa? ¿Cómo te vas a un examen que es complicado? ¿Cómo te vas a una reunión que es complicada? ¿O prefieres llegar a la reunión y ahí ser ridiculizado? ¿O prefieres llegar al examen y Ave María, ¿no? Diría. Es decir, reprobarlo. No, ¿verdad? Te vas preparado. Es decir, ¿decides qué? ¿Decides qué hacer? Estudiar, o prepararte para la reunión, repasar. Despejas todo tipo de incertidumbre. ¿Y cómo lo haces? Pues con disciplina diaria, constante, hasta que veas los resultados. En la vida cristiana es con fe, dice. Hay ocasiones donde la carne está indispuesta. Señor, sé que debo alimentarme de tu palabra. Y hay ocasiones donde estoy disperso. Yo sé que tú obras. Yo sé que tú me estás hablando. Yo sé que tú estás enderezando mi corazón. Estás enderezando mis intenciones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, igual el Salmo 119. Guardar tu palabra.
Eso es lo que hace el Señor. Va limpiándonos. Y por eso nos pide que preparemos el corazón, que nos dispongamos, que tengamos determinación y disciplina. Apartemos, ¿verdad?, un tiempo para el Señor. No se trata de una emoción momentánea. Tengo ganas. No es que tengo ganas. Es quiero hacerlo. Quiero escuchar la voz de Dios. Háblame, Señor. Así que no es una emoción. Es estar dispuesto a buscar un tiempo para estar a solas con Dios. Por eso es que ese tiempo, y se conoce, ¿verdad? En una familia cristiana se conoce, ese tiempo hasta se respeta. Ese tiempo hasta se respeta. Decir, papá, mamá, voy a orar. Y Dios ve si te encierras en tu cuarto y te duermes. Él sí lo ve. También le puedes decir lo mismo a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. Voy a orar un rato. Platícalo. Te cierras en tu cuarto. Él ve si estás haciendo otra cosa. Él ve si te estás preparando para Él. Por eso hay que preparar el corazón. Así que antes de estudiar la palabra, el corazón debe estar listo, dispuesto, humilde y abierto a obedecer. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 51:17? David, hablándole al Señor, confesando sus pecados, le expresa: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es preparar el corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová, dice Esdras. Inquirir viene del verbo hebreo darash, que significa pisar o frecuentar. Estar en búsqueda o en persecución. Es investigar queriendo hallar. Estudiar con profundidad. Examinar cuidadosamente. En el momento en el que vi el significado de este verbo, en hebreo, darash, es pisar o frecuentar, y de inmediato se me vino a la mente Juan capítulo 10, versículo 26 a 27. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Por supuesto que nos imaginamos al Señor como nuestro pastor. Y cuando ahí va la ovejita atrás del pastor, seguro en algún momento ese pastor conoce a esa oveja. El Señor quiere que lo busquemos, lo frecuentemos, que pisemos en la cercanía de donde está Él. Y de esa manera, Él nos va a conocer también a nosotros. Él sabe todo de nosotros. Pero Él va a conocer. ¿Cuándo conoces las necesidades de alguien? Cuando lo ves ahí de vez en cuando. Cuando no te dice nada. O cuando te expresa lo que necesita. Continuamente ves lo que necesitas, está en tu cercanía. Es por eso que inquirir implica esa persecución, esa búsqueda constante de la verdad, de la palabra de Dios. Así que no se trata de una lectura solo superficial, sino de estudiar la palabra con hambre espiritual, anhelando que el Señor nos hable, nos instruya y nos devele la verdad. Por eso, ¿qué figura tan didáctica usó Pedro, ¿verdad? Desear la leche espiritual no adulterada. Así que Esdras no buscaba conocimiento únicamente por orgullo o por reconocimiento, sino para conocer a Dios más profundamente. Justo eso es inquirir. Háblame, Señor. Así que, hermanos, el estudio de la palabra, el estudio bíblico, requiere tiempo, nuestro tiempo, ese tiempo que muchas veces desperdiciamos.
requiere esfuerzo y un deseo de conocer la verdad. No solo de saber por saber. Y también dice, como punto número 3 en Esdras 7:10, pues para cumplir la palabra. Este es el orden en el que debemos alimentarnos. Si nos alimentamos de la palabra, la vamos a cumplir. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le decía a los romanos. Así que Esdras no solo estudió, también obedeció. Y aquí es donde entra nuestra parte. Bueno, es en todo, mis hermanos, pero aquí también entra una parte importante. Debemos esforzarnos para lo bueno. Recordamos cómo le dijo Dios a Josué cuando ya había fallecido Moisés: esfuérzate y sé valiente. Y además le insiste: esfuérzate y sé muy valiente. Tienes que esforzarte para estudiar la palabra, para llenarte de la palabra. Pero también tienes que ser muy valiente para ponerla por obra. Algo que meditaba con mis hijos es que nosotros no vamos a ver la persecución como una muchedumbre ahí en la calle. Ay, ahí están los cristianos, vamos por palos y ahorita los apaleamos de palos. ¿Sabes dónde comienza la persecución? Ahí en tu escuela, con tus vecinos, y a veces con tu familia. Ay, ¿a poco sí muy cristiano? ¿A poco los cristianos ya no mienten? Si yo te he visto, no estoy siendo testimonio. ¿Cómo debemos responder ante eso? Bajar la cabeza, meter la cola entre las patas. Por mi abuelo. Ahí está la persecución. Debemos responder como Cristo lo hizo a su propio enemigo. Es cierto, en ocasiones si nos descuidamos, mentimos. Pero ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, los labios mentirosos. Yo pido al Señor que me ayude en llano. Háblales con la palabra. No te ocultes. Dios quiere que seas esforzado y valiente para que pongas por obra la palabra de Dios. Ay, Señor, no estoy siendo testimonio, y de vez en cuando se dan cuenta de que está mal. Debo humillarme, ayúdame a no mentir. Así que Esdras vivió lo que aprendió. No era solo un teórico, era un practicante de la palabra de Dios. ¿Para qué nos preparamos? Aquellos que hayan estudiado una carrera, ¿no? Ya sea comercial o técnica, o a lo mejor te formaste, ¿no? A través para ejercer un oficio. ¿Para qué? ¿Para qué te preparaste? Para estar en un celular ahí en el negocio. ¿O para qué te preparaste? No, pues yo tengo que estar ahí cómodo en una oficina y que me paguen. No, ¿verdad? Nos preparamos para trabajar. O sea, para poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido. Así es como debemos poner en práctica la palabra de Dios. Se necesita esfuerzo, se necesita que nos dispongamos a ser ministrados, enseñados a través de la palabra. Y luego se necesita valentía para ponerla por obra. Y también humildad cuando no se pueda. Señor, necesito de tu ayuda. Y reconocer que no es en nuestra fuerza, sino en su poder. Hay quienes están batallando y han batallado por años con algún pecado.
Y lo vemos claramente en la palabra. Vemos, me exhorta la palabra y sé que esto lo debo dejar, pero no lo puedo dejar. Es que no es en tu fuerza. Tienes que entregárselo al Señor. No puedo. Ayúdame, Señor. Compadécete de mi necesidad. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu fuerza. Uno de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Podrá apartarte entonces de ese pecado en el cual tú no has podido con tu mente? Ahora sí ya no lo voy a hacer. Ahora sí ya no. Ahora sí ya no. Pues es que estás peleando en tu mente. Él pelea nuestras batallas. La muestra del versículo que vimos de Nehemías, que recuerda a Nehemías, en Nehemías 9:12, de los israelitas en el desierto, es que Él mismo les iba iluminando el camino. Así, imagínate que supieras en qué va a acabar la serie de consecuencias de decisiones que has tomado por no vencer ese pecado. Y que pudieras verlo claramente. Allá voy a actuar. Por supuesto que tomaríamos otra decisión. Bueno, se requiere esa valentía que tuvo Esdras, ¿verdad? De limpiarse a través de la palabra y ponerla por obra. Así que la obediencia, mis hermanos, es el fruto de un estudio verdadero, entregado a la palabra de Dios. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es cierto, podemos venir aquí, estar sentados, pero saliendo, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo, ahora sí que como la adúltera, ¿verdad?, de Proverbios, yo ya pagué mis votos, yo ya vine. Y le da cabida, ¿verdad?, al varón que no era su esposo. Así que conocer la palabra sin vivirla nos vuelve hipócritas. Perdón, eso no fue. El poder está en aplicar lo que Dios nos enseña. Ahí debe estar nuestro esfuerzo, nuestra valentía. Y finalmente, dice ahí en Esdras 7:10, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vez que Esdras preparó su corazón, e inquirió y estudió la palabra, y que se esforzó en obedecerla, entonces estaba listo para enseñar, para guiar y para ayudar a otros. Así que enseñar es el resultado natural de vivir lo que se ha aprendido. Si no hubiese maestros en lo natural, chance nos comemos un hongo y nos morimos por ahí de los 10 años. Si no hubiese maestros, a lo mejor ni nos entenderíamos a la vez. Maestros de español, ¿no? Si no hubiera maestros de matemáticas, ¿cuándo hubieses construido algo recto? Pues el teorema de aplicado, pues construimos recto. ¿No es cierto? Es el hilo del maestro. El hilo del maestro aplica también ahí el teorema de Pitágoras. Si no hubiera maestros en lo natural, el esfuerzo tendría que ser 10 veces más del que haces. Por eso es una bendición que haya maestros. Lo mismo en lo espiritual. Damos gracias, ¿verdad?, por aquellos que nos instruyen, que hacen ese esfuerzo, que han estudiado y que ahora nos enseñan.
Por eso, enseñar es el resultado natural de vivir lo que se ha aprendido. Y enseñar es ayudar a otros a llegar al dominio y confiar en que conforme otros aprenden, crecen, se fortalecen. Y también el que enseña. Así que enseñar es parte de soportarse los unos a los otros. Por eso se enseña la palabra de Dios. Por eso los cristianos enseñamos la sana doctrina. Porque queremos verlos crecer. Que todos crezcamos. Eso es lo que anhela el Señor. Así que la enseñanza de Esdras tenía autoridad porque salía de un corazón transformado por la palabra de Dios, por la palabra que había estudiado, por la palabra que había vivido. Miren lo que le dice Pablo a los romanos en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Voy a leer desde el versículo 1, mis hermanos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos indica que no debemos conformarnos, ¿verdad?, a este mundo. Está enseñando. Miren lo que dice el salmista ahí en Salmos 34. Bueno, lo voy a terminar. Busquen y vean qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos cada día más en él. Lo hace a través de su palabra, porque la fe viene por el oír. Vayan a Mateo capítulo 7, versículo 28. En esta porción, el Señor está enseñando plantea una parábola, la parábola de los dos cimientos, y habla de alguien que pone su casa y la construye sobre la roca, y cuando viene la tempestad, esa casa se mantiene. Y también alguien que construye su casa en sus propias ideas, en la arena. Entonces viene la tempestad y esa casa se cae. Después de exponer esta parábola, en el versículo 28, dice la palabra de Dios, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se daban cuenta que era una palabra viva, que tenía el poder de transformar el corazón. Es por eso que el cristiano ya no se avergüenza del evangelio, lo expone, pero también no se avergüenza no solo de hablarlo, sino de ponerlo por obra. Así que no podemos enseñar a otros con poder si no estamos viviendo lo que predicamos. Primero debemos vivir el poder de la palabra en nosotros, para luego enseñar, ayudar y guiar a otros. Y mira, aquí yo veo, algunos son padres, así que tienen una pequeña grey que deben estar guiando. Yo también lo soy. Así que como el atleta que entrena cada día para mejorar, el cristiano debe practicar la palabra constantemente para fortalecer el espíritu. La palabra de Dios, con esto voy concluyendo, es el alimento que necesitamos para crecer y vivir una vida cristiana continua. Sin ella
Nuestro espíritu simplemente se debilita. Muchas veces se rinde al pecado. Así que alimentémonos diariamente. Permitamos que la palabra transforme nuestra mente, también nuestro corazón, nuestras intenciones. Acerquémonos pues confiadamente, escribe el autor de Hebreos, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que yo los invito, mis hermanos, que se pongan de pie. Y si tú sientes que tu vida espiritual está débil o estancada, yo te invito a que te acerques y a que te comprometas a vivir alimentándote cada día conforme a la palabra. Pónganse de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Y pídele a Dios que te ayude a amar, que te ayude a amar estar en su presencia y a obedecer su palabra para crecer, para madurar en él. Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por el cuidado que tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú conoces las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que tú eres la vida y nosotros las ramas. Solo somos pámpanos. Y cuando nos alejamos, cuando no nos alimentamos, nos secamos. Ayúdanos. Permítenos perseverar, Señor. Pon el fuego de tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón. Transfórmanos, cámbianos a tu carácter. Sé tú, Señor, nuestra guía. Que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, compadécete de tu pueblo y escucha el clamor, Señor, de tu iglesia, que hoy te busca, Señor. Tú conoces nuestro corazón. No solo tenemos necesidades naturales, tenemos una gran necesidad espiritual por conocer tu verdad, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros hábitos también, Señor. Permítenos honrarte a cada momento. Señor, tú dijiste que orarías al Padre y que enviarías al Paracletos, al Consolador, a tu Espíritu. Y es tu Espíritu Santo quien hoy nos ministra. Es tu Espíritu Santo quien nos recuerda tus palabras. Tú lo dijiste, que era necesario que tú te fueras para que el Padre enviara al Espíritu y se derramara en nosotros, para que clamáramos a ti. Tú lo has hecho, gracias. Te necesitamos. Reconocemos que es mejor estar un solo día en tus atrios que 1000 fuera de él. Señor, háblanos. Háblanos cada día en nuestro corazón. Que tengamos un corazón siempre prendido a ti. Adórale, mi hermano.
Mejor es estar un día en tus atrios, toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Dile una vez más. Mejor es estar un día en tus años que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Levanta tus manos para decirle: hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito, Señor. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Sí, una vez más. Mejor es estar un día en tus atrios y toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas en ti. Mejor es estar, Señor, es mucho mejor un día en tus años que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia, mucho mejor, Señor, las riquezas sin ti. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito, Señor, hoy te necesito más que ayer. El mañana
belleza de tu santidad. Vamos a adorarle a Él, la belleza de su santidad. La hermosura de su santidad. Él es nuestro Dios, Él es Jesús, el único digno, el único digno. Oh, a ti te necesito, Señor, a ti te necesito. A ti te necesito, a ti te necesito, Señor. No necesito más, no necesito más. Oh, no necesito más, oh no, no necesito más, oh no, no necesito más, oh no. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad. La belleza de tu santidad. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos con el mensaje de tu palabra? Gracias a Dios. Pues nos despedimos de la transmisión. Damos gracias a todos los que se conectaron. Y si Dios quiere, aquí nos vemos en la próxima semana. Que Dios les bendiga.